mientras yacía en la cama del hospital luchando por mi vida después de un horrible accidente automovilístico. La puerta se abrió de golpe. Mi cruel suegra entró con los ojos ardiendo de rabia, sin una pizca de preocupación por mi estado. Exigió que le firmara mi casa, valuada en $300,000. Cuando me negué, en un instante me dio un puñetazo en el estómago con tanta fuerza que un grito de agonía escapó de mi garganta. Pero lo peor aún estaba por venir. Mi hija de 7 años, aterrorizada, corrió a protegerme, pero lo que mi suegra le hizo a mi pequeña fue aún más desgarrador. Me llamo Nancy Carter y tengo 43 años. He estado casada con Adam Carter por más de 10 años, y juntos tenemos una hermosa hija de 7 años, Lily. Desde afuera, nuestra familia parece perfecta. Adam es un esposo trabajador y cariñoso, y yo he dedicado mi vida a crear un hogar cálido y amoroso para nuestra hija. Pero detrás de las puertas cerradas, la vida en nuestra casa está lejos de ser pacífica. La razón, Vivian Carter, mi suegra, desde el momento en que me casé con Adam, dejó claro que nunca me quiso como esposa de su hijo. Me trataba como una extraña en mi propio hogar. No importaba lo que hiciera, nunca era suficiente para ella. Si la cena estaba perfecta, encontraba fallas en la manera en que ponía la mesa. Si limpiaba la casa, señalaba cualquier mota de polvo que hubiera pasado por alto. Me hacía sentir como una invitada en la casa de su hijo, recordándome constantemente que esta era la casa de Adam, no la mía. No importaba que Adam y yo compartiéramos responsabilidades y que estuviéramos construyendo una vida juntos. Para Vivian, yo no era más que un estorbo. Adam siempre intentó ser el pacificador. Ignórala, Nancy, así es ella. No dejes que te afecte, me decía. Él amaba a su madre y yo no quería interponerme entre ellos. Así que lo soporté, durante años lo soporté. Pero Vivian no solo era controladora, también era posesiva. Creía que Adam le pertenecía y me veía como la mujer que se lo había arrebatado. Nunca aceptó que él tenía su propia familia y se aseguró de que yo me sintiera no bienvenida todos los días. Incluso nuestra hija, Lily, sufrió la dureza de su abuela. Si jugaba demasiado fuerte, Vivian le gritaba. Si dejaba sus juguetes en la sala, la regañaba por ser desordenada. Hice lo mejor que pude para proteger a mi hija de la crueldad de su abuela, pero veía la confusión en los ojos de Lily. No entendía por qué su propia abuela trataba a su mamá con tanta frialdad. Aún así, guardé silencio. Me decía a mí misma que mientras Adam estuviera conmigo y Lily fuera feliz, podía soportar la amargura de Vivian. Pero no tenía idea de lo que estaba por venir. No sabía que todo estaba a punto de cambiar. Durante años viví bajo el control de Vivian, soportando sus constantes insultos, manipulaciones y comentarios venenosos. Pero luego pasó algo que lo cambió todo. Recibí una herencia que me dio el poder de liberarme. Mi padre falleció y me dejó en su testamento una casa valuada en $300,000. Era una hermosa casa de 2 pisos en un vecindario tranquilo, llena de recuerdos de mi infancia, pero más que solo una casa. Era seguridad para mí y para Lily, una oportunidad para empezar de nuevo. En cuanto la herencia se hizo oficial, la actitud de Vivian cambió drásticamente. Por primera vez en años, dejó de insultarme. Empezó a actuar de manera extrañamente dulce y preocupada, fingiendo interés por mi futuro, pero sabía que su amabilidad no era genuina. Una noche, mientras estaba en la sala doblando ropa, Vivian mencionó el tema con aparente indiferencia. Nancy, querida, ¿has pensado en lo que harás con esa casa?, preguntó con una sonrisa forzada. De inmediato me puse tensa. Sabía que esto iba a algún lugar peligroso. Planeo quedármela. Es el futuro de Lily, respondí con firmeza. Sus ojos se oscurecieron por una fracción de segundo, pero rápidamente volvió a fingir su sonrisa. Ay, cariño, eso es mucha responsabilidad para alguien como tú. Administrar una propiedad no es fácil, ¿sabes? Sabía perfectamente a dónde quería llegar con esto. Me las arreglaré bien, dije, sin titubear. Vivian suspiró dramáticamente y se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Escúchame, Nancy. Lo más inteligente que podrías hacer es poner la casa a nombre de Adam. Así podemos manejarla adecuadamente, como familia. Ahí estaba la verdadera razón detrás de su repentina preocupación. Nosotros, no incluía a Adam, se refería solo a ella. Respiré hondo, obligándome a mantener la calma. No, Vivian, esta casa fue el regalo de mi padre para mí y para Lily, se queda a mi nombre. Su sonrisa desapareció al instante, se echó hacia atrás, cruzando los brazos. Su falsa amabilidad se esfumó en segundos, dejando solo fría irritación. Estás cometiendo un gran error, Nancy dijo con brusquedad.
No sabes cómo manejar algo como esto. Necesitas a alguien más capacitado. Alguien que sepa cómo administrar la propiedad. Adam y yo podemos asegurarnos de que se use correctamente. Negué con la cabeza. Te agradezco la preocupación, pero no necesito que nadie administre mi casa por mí. Sus labios se apretaron en una línea tensa. De repente, se puso de pie de golpe. Te vas a arrepentir de esto, soltó con frialdad. Sin decir más, se dio la vuelta y salió de la habitación. Un escalofrío recorrió mi espalda. Acababa de plantarle cara a Vivian por primera vez, y sabía que no lo iba a dejar pasar. Los días pasaron y apenas me dirigió la palabra. Sus miradas frías y su tono cortante dejaban claro que estaba furiosa porque me negué a ceder mi herencia. Pero, por primera vez, no me importó. Finalmente, estaba defendiendo lo que era mío. Adam, sin embargo, parecía completamente ajeno a la tensión que crecía entre su madre y yo. Había estado ocupado con el trabajo, preparándose para un importante viaje de negocios. Una noche, estando en el extranjero, mientras arropaba a Lily en su cama, Adam entró a la habitación luciendo exhausto. «Nancy, ¿podemos hablar?», preguntó mientras se frotaba la nuca. Salí al pasillo con él. «¿Todo bien?», suspiró profundamente. «Acabo de recibir un mensaje de la empresa. Tengo que irme en un viaje de negocios urgente, al menos por 2 semanas». Mi corazón se hundió. Adam siempre había sido mi escudo contra Vivian, aunque él nunca se daba cuenta del todo de lo manipuladora que era. Su simple presencia la mantenía bajo control. Con él fuera, me quedaría completamente sola con ella. «¿De verdad tienes que irte?», pregunté en un susurro. Tomó mis manos con suavidad. «No me iría si no fuera importante, Nancy. Este trato podría asegurarnos estabilidad por muchos años». Miré sus ojos cálidos y tranquilizadores. Sabiendo que no podía ser la razón por la que rechazara una oportunidad así, forcé una pequeña sonrisa. «Entiendo que te concentres en tu trabajo. Yo me haré cargo de todo aquí». Me besó en la frente. «Por eso te amo, Nancy, siempre me apoyas». Desde la esquina del pasillo, noté que Vivian nos observaba. En el momento en que Adam confirmó su viaje, su expresión cambió, sus ojos brillaron con algo, una mirada de oportunidad. Sacudí la incomodidad, pero en el fondo lo sabía, algo estaba por venir. Vivian acababa de obtener la oportunidad perfecta. Adam se iría, y por primera vez, yo estaría completamente vulnerable. No tenía idea de hasta dónde estaba dispuesta a llegar. A la mañana siguiente, Adam se despidió de Lily y de mí antes de dirigirse al aeropuerto. Mientras salía por la puerta, una extraña sensación de inquietud se instaló en mi pecho. Vivian apenas reconoció su partida. Simplemente se quedó junto al mostrador de la cocina, sorbiendo su café, con los ojos fijos en mí, acechando con una expresión indescifrable. La ignoré. Tenía cosas más importantes en que pensar, como pasar las próximas 2 semanas sin Adam. Esa noche decidí llevar a Lily al supermercado. Llevaba días pidiéndome panqueques con chispas de chocolate, y después de la tensa mañana con Vivian, pensé que un poco de tiempo madre e hija nos vendría bien. «Vamos, cariño», dije tomando las llaves del auto. «Vamos por tu bocadillo favorito». Lily sonrió, se puso su pequeña chaqueta y corrió emocionada al auto. «Sí, panqueques para el desayuno». La abroché en su asiento trasero y comenzamos el trayecto a la tienda. El camino fue tranquilo. Lily canturreaba suavemente con la radio, moviendo sus piernitas con alegría. Por un breve momento, me dejé relajar. Tal vez, hoy todo estaría bien. Al llegar al supermercado, encontré un lugar de estacionamiento cerca de la entrada. «Está bien, Lily, quédate en el auto, no tardo». «Sí, mami», respondió, balanceando los pies mientras esperaba. Me desabroché el cinturón, bajé del auto y cerré la puerta detrás de mí. Y entonces, todo pasó demasiado rápido. Por el rabillo del ojo, lo vi. Un auto oscuro acelerando directamente hacia mí. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes del impacto. La fuerza del impacto me lanzó hacia atrás, golpeándome contra el pavimento con brutalidad. Un dolor agudo y cegador recorrió todo mi cuerpo. Por un segundo, no pude respirar. Todo era un borrón, el chillido de los neumáticos, jadeos lejanos y una pequeña voz gritando desesperadamente. «Mami». A través de la neblina del dolor, escuché los gritos de pánico de Lily. «Ayuda, alguien ayude a mi mamá». Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Un ardor intenso se extendía por mis costillas y piernas. Quería tranquilizarla, decirle que estaba bien, pero ni siquiera podía levantar la cabeza. La gente comenzó a correr hacia mí.
Algunos empleados de la tienda y clientes se aglomeraron alrededor. «Llamen a una ambulancia», gritó alguien. Un hombre se arrodilló a mi lado y revisó mi pulso. «Señora, quédese con nosotros, la ayuda ya viene en camino». A través de mi visión borrosa, vi a Lily sollozando, sus manitas se aferraban a mi brazo con desesperación. «Mami, despierta, por favor». Una mujer, que parecía ser la gerente de la tienda, la tomó con suavidad y le frotó la espalda para calmarla. «Tranquila, cariño, ya viene la ayuda». Momentos después, las sirenas sonaron en la distancia. Los paramédicos llegaron rápidamente y comenzaron a evaluarme. «Posibles costillas rotas y fracturas en las piernas», dijo uno de ellos. «Necesita traslado inmediato». Lily se negó a soltarme. «Quiero ir con mi mamá», lloró, agarrando mis dedos con fuerza. Uno de los paramédicos asintió y la dejó subir conmigo a la ambulancia. Cuando las puertas se cerraron, lo último que vi fue el rostro empapado en lágrimas de mi hija. Luego, todo se desvaneció en un dolor negro. Lo primero que sentí al despertar fue un dolor sordo irradiando desde mis costillas y extendiéndose hasta mis piernas. Traté de moverme, pero mi cuerpo simplemente no reaccionó. Parpadeé contra la luz dura y blanca del hospital. Poco a poco, fui procesando mi entorno, el pitido constante de las máquinas, el murmullo de las enfermeras afuera de mi habitación, y lo más importante, una pequeña manita cálida sosteniendo la mía. Giré la cabeza ligeramente, haciendo una mueca por el dolor punzante en mi costado. Lily estaba sentada junto a mi cama, sus deditos enredados con los míos, su carita pálida aún tenía rastros de lágrimas secas. En cuanto vio que abrí los ojos, jadeó. «Mami». El alivio inundó su voz y, antes de que pudiera decir algo, se inclinó y abrazó mi brazo con suavidad. «Tenía mucho miedo», sollozó. «Pensé que no ibas a despertar». Me tragué el nudo en la garganta y apreté su manita con la poca fuerza que tenía. «Estoy bien, cariño, aquí estoy». La puerta se abrió y una enfermera entró con una sonrisa amable. «Señora Carter, qué bueno que despertó, eso es una muy buena señal». Revisó mis niveles de analgésicos y mi presión arterial antes de seguir hablando. «Tuvo un accidente fuerte, pero está estable ahora. Sus costillas están muy magulladas y tiene fracturas en ambas piernas, así que tendrá que quedarse en el hospital un tiempo». Asentí débilmente, tratando de asimilar todo. Me había atropellado un auto, estaba en una cama de hospital, Adam seguía fuera del país, y Vivian. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No tuve que preguntarme dónde estaba por mucho tiempo. Apenas una hora después, la puerta se abrió de nuevo. Vivian Carter entró, pero no venía sola. En una mano traía un ramo de flores, su rostro fingía una expresión de simpatía, en la otra, sostenía una pila de papeles. Mi cuerpo se tensó al instante. Vivian nunca se había preocupado por mí, apenas toleraba mi presencia en la vida de su hijo, y ahora, después de años de tratarme con desprecio, de repente estaba actuando como una suegra preocupada. Algo no estaba bien. «Oh, Nancy, querida», dijo con dramatismo mientras se acercaba a mi cama. «Qué accidente tan terrible. ¿Cómo te sientes?» Forcé una expresión neutral. «Me las arreglo». Suspiró, colocando las flores en la mesa auxiliar. «Pobrecita, debe ser tan difícil estar atrapada en la cama sin poder hacer nada por ti misma». Un escalofrío me recorrió la espalda. No estaba aquí por preocupación, estaba tanteando el terreno, recordándome lo indefensa que estaba. No respondí. Y entonces, dejó de fingir. Sacó un sobre grueso de su bolso y lo puso en mi regazo. No tuve que abrirlo para saber qué era. Documentos de transferencia de propiedad. El estómago se me hizo un nudo. «Firma esto», Nancy ordenó Vivian, su tono ahora afilado y autoritario. No me moví. «¿Qué es esto?». Se burló con una sonrisa cínica. «No te hagas la tonta, es la transferencia de la casa de tu padre. No estás en condiciones de administrar una propiedad, así que lo mejor es que me la cedas». Apreté la mandíbula. «No». Sus ojos se oscurecieron al instante. La falsa amabilidad desapareció. «No estás en posición de negarte», murmuró, inclinándose hacia mí con una voz peligrosamente baja. «Adam no está aquí para protegerte. Estás indefensa, atrapada en esta cama de hospital, completamente a mi merced». Mis dedos se clavaron en la manta. Vivian no solo estaba tratando de robarme mi casa. Me estaba amenazando, pero no me iba a quebrar. Respiré hondo, ignorando el dolor punzante en mis costillas, y la miré directo a los ojos.
Nunca voy a firmar esos papeles. El rostro de Vivian se torció de furia. Antes de que pudiera reaccionar, me agarró de la muñeca y empujó los documentos más cerca de mí. Fírmalo, Nancy, siseó entre dientes. Traté de apartar mi mano, pero estaba demasiado débil, su agarre se apretó. Dije que lo firmes. Cuando seguí negándome, Vivian explotó. Su rostro se llenó de odio puro, y de repente, levantó el puño y me golpeó fuerte en el estómago. Una ola de dolor insoportable recorrió mi cuerpo destrozado. Jadeé buscando aire, mi visión se nubló y la habitación comenzó a dar vueltas. Apenas podía procesar lo que acababa de pasar. Y entonces, escuché el grito aterrorizado de Lily. «Detente, déjala en paz». Mi pequeña estaba parada en la puerta, con una cajita de jugo en la mano. Su carita estaba pálida del miedo, su cuerpecito temblaba. El cartón de jugo cayó al suelo con un golpe sordo y, sin pensarlo, corrió hacia mí, tratando de protegerme con sus pequeños brazos. «Ayuda, alguien ayude a mi mamá», gritó con todas sus fuerzas. Vivian se dio la vuelta con los ojos desorbitados por el pánico, pero ya era demasiado tarde. La puerta del hospital se abrió de golpe. Una enfermera y 2 guardias de seguridad entraron corriendo. Se quedaron helados ante la escena. «Aléjese de ella», gritó la enfermera. Vivian intentó recomponerse, forzando una sonrisa falsa. «Esto es un malentendido, yo solo». Pero los guardias no se lo creyeron ni por un segundo. Uno de ellos le sujetó el brazo con firmeza y la apartó de mi cama. «Señora, acaba de agredir a una paciente en un hospital. Está detenida». Vivian forcejeó desesperada. «No pueden hacer esto». Solo intentaba hacerla entrar en razón. Una de las enfermeras no perdió el tiempo y tomó el teléfono. «Necesitamos oficiales en el hospital de inmediato. Tenemos un caso de agresión en proceso». En cuestión de minutos, 2 policías entraron en la habitación. Sus ojos se clavaron en Vivian. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó uno de ellos. La enfermera señaló en mi dirección. Yo seguía jadeando de dolor, mientras los guardias mantenían sujeta a Vivian. Ella golpeó a nuestra paciente y estaba tratando de obligarla a firmar documentos. «Tenemos múltiples testigos». Uno de los oficiales sacó unas esposas. «Señora, está bajo arresto por agresión y coerción». El color desapareció del rostro de Vivian cuando sintió el frío metal cerrarse alrededor de sus muñecas. «No, no pueden hacerme esto. Soy la madre de Adam». El oficial ignoró sus protestas y comenzó a escoltarla hacia la puerta. Antes de salir, ella giró la cabeza y me lanzó una última mirada cargada de furia. «Adam nunca te perdonará por esto, Nancy, vas a pagar». Le sostuve la mirada, pero no sentí miedo ni arrepentimiento. Solo alivio. «No», Vivian susurré con calma, «esta vez la que paga eres tú». La puerta se cerró de golpe tras ella. Y por primera vez en años, finalmente me sentí segura. Todavía podía escuchar a Vivian gritando en el pasillo, luchando contra los guardias de seguridad, pero su voz se fue apagando a medida que la alejaban. Dejé escapar un suspiro tembloroso, mis costillas ardían de dolor, pero en ese momento, lo único en lo que podía concentrarme era en Lily. Seguía de pie junto a mi cama, con sus pequeñas manos apretadas en puños y esos enormes ojos marrones llenos de miedo y confusión. Tomé su manita y la acerqué a mí. «Está bien, cariño», susurré, acariciando suavemente su cabello. «Se ha ido, ya no puede hacernos daño». Lily sollozó y hundió su carita contra mi hombro. «Tenía mucho miedo, mami». Cerré los ojos, tragándome el nudo en la garganta. Ella no debería haber tenido que ver eso. No debería haber visto a su propia abuela convertirse en un monstruo. Pero al menos, ahora todo había terminado. La enfermera revisó mis signos vitales para asegurarse de que estaba estable antes de darme algo de privacidad. Respiré hondo y tomé mi teléfono. Adam tenía que saberlo. Marqué su número con las manos temblorosas. Sonó 2 veces antes de que contestara. «Nancy». Su voz sonaba somnolienta, como si lo hubiera despertado en medio de la noche. «¿Está todo bien? ¿Qué pasa?». Tragué saliva y respiré temblorosamente. «Adam, necesito que vengas a casa, ahora». Hubo una pausa, luego su voz cambió de inmediato, volviéndose tensa y alerta. «¿Qué pasó?». Cerré los ojos, sintiendo las lágrimas arder en mis párpados. «Tu madre me atacó, Adam». El silencio se hizo pesado. Pude escucharlo respirar agitadamente al otro lado de la línea. Cuando finalmente habló,
Su voz era baja y peligrosa. ¿Qué hizo? Me obligué a seguir. Trató de hacerme firmar la cesión de mi casa. Cuando me negué, me golpeó. Habría hecho más si Lily no hubiera gritado pidiendo ayuda. Otra pausa, larga, tensa. Después, escuché movimiento. Voy a reservar el primer vuelo a casa, dijo Adam, su voz afilada por la furia. Quédate donde estás, estaré ahí pronto. Menos de 24 horas después, Adam irrumpió en mi habitación del hospital. Se veía agotado por el viaje, pero sus ojos ardían con una mezcla de ira y preocupación. Nancy. Su voz se suavizó mientras se acercaba a mí. Tomó mi mano entre las suyas y pasó el pulgar suavemente sobre mis nudillos. ¿Estás bien? Asentí débilmente. Lo estaré, pero Adam, esta vez ella fue demasiado lejos. Su mandíbula se apretó. ¿Dónde está ahora? Exhalé despacio. Está bajo custodia policial. Presenté cargos. Me miró fijamente por un momento, luego asintió. Bien. No hubo dudas. Ni negaciones. Ni excusas. Por primera vez, lo vi en sus ojos. Había terminado de protegerla. Adam se sentó a mi lado, sosteniendo mi mano con fuerza. Su agarre era firme, tranquilizador. Va a pagar por esto, dijo en voz baja. Nos aseguraremos de eso. Lo miré, insegura. Tú. Él me sostuvo la mirada y su expresión se suavizó. Nancy, siempre te he creído, solo que nunca pensé que llegaría tan lejos, pero ahora lo veo, veo exactamente quién es. Tragué saliva. El alivio me recorrió el cuerpo. Quiero que enfrente consecuencias reales. Adam, mi voz sonó firme. Voy a presentar cargos completos. Quiero que pague por todo lo que ha hecho. Asintió sin dudar. Entonces conseguiremos al mejor abogado. Yo me encargo de todo. Su mirada era determinada. No va a salirse con la suya. Por primera vez desde el accidente, sentí que todo iba a estar bien. Por primera vez en años, me sentí realmente seguro. Vivian había pasado tanto tiempo tratando de destruirme, de hacerme sentir insignificante, pero ahora tenía algo que ella jamás podría quitarme: justicia. Y me iba a asegurar de que pagara por cada una de sus acciones. Con Adam completamente de mi lado, finalmente sentí que tenía la fuerza para pelear. A la mañana siguiente, Adam contactó a una de las mejores abogadas de la ciudad, Emma Reynolds, una mujer astuta y directa, especialista en casos de abuso doméstico y fraude. Cuando llegó al hospital para reunirse conmigo, no perdió el tiempo con rodeos. Nancy, revisé las grabaciones de seguridad y los informes médicos, dijo, hojeando un grueso expediente. Tu suegra no solo enfrenta cargos por agresión, esto es intento de coerción y fraude financiero. Tenemos pruebas suficientes para asegurarnos de que reciba la sentencia máxima. Adam, sentado a mi lado, apretó la mandíbula. Quiero que la procesen con todo el peso de la ley, dijo con firmeza. No habrá indulgencia. Tiene que pagar por lo que le hizo a mi esposa. Escuchar esas palabras de su boca hizo que mi pecho se apretara por la emoción. Por años, había enfrentado sola la crueldad de Vivian. Pero ahora, por primera vez, tenía a alguien peleando conmigo, no contra mí. Emma presentó todas las pruebas que teníamos. Las grabaciones de vigilancia del hospital mostrando a Vivian atacándome. Testimonios de testigos, la enfermera, los guardias de seguridad y el personal médico. Mis registros médicos, que documentaban la gravedad de mis lesiones. La declaración de Lily, que Emma me aseguró sería manejada con extrema delicadeza por ser menor de edad. El historial de Vivian tratando de manipular y controlar mis finanzas. Con todo esto en su contra, Vivian enfrentaba consecuencias legales muy serias. Una semana después, comenzaron las audiencias judiciales. El abogado de Vivian intentó de todo, dijo que había sido un momento de frustración, que solo era una suegra preocupada, que yo estaba exagerando. Pero Emma desmontó cada uno de sus argumentos con precisión. Esto no es frustración, le dijo al juez con voz firme. Se trata de años de abuso emocional y físico calculado. Se trata de poder, control y codicia. Mi clienta fue atacada en una cama de hospital, débil, indefensa y recuperándose de un accidente potencialmente mortal. No hay excusa para esto. Vi a Vivian retorcerse en su asiento. Por primera vez, su rostro estaba pálido de miedo. Había perdido el control. Cuando Adam subió al estrado, la sala entera quedó en silencio. Miró directamente al juez, su voz firme y decidida. Mi madre ha manipulado y controlado a mi esposa durante años. Admito que fui ciego, pero ahora veo el daño que ha causado.
Casi destruyó a mi familia, y merece enfrentar las consecuencias. Sus palabras sellaron el destino de Vivian. Ella se giró hacia Adam con horror, lágrimas brotando de sus ojos. Adam, soy tu madre, susurró. Su voz se quebró y ni siquiera me miró. Después de varios días de testimonios, el juez emitió el veredicto final. Vivian fue declarada culpable de asalto agravado y coerción financiera. Fue sentenciada a 10 años de prisión y se le ordenó pagar 50,000 pesos en daños, incluidos mis gastos médicos y la angustia emocional. En el momento en que golpeó el mazo, sentí que me quitaban un peso del pecho. Vivian finalmente había perdido. Cuando los guardias la sacaron de la sala del tribunal, se giró para mirarme una última vez. ¿Crees que has ganado, Nancy?, se burló. ¿Te arrepentirás de esto? La miré a los ojos sin miedo. No, Vivian, dije suavemente. Por primera vez, soy libre. Ella desapareció detrás de las puertas de la sala del tribunal, y supe que nunca la volvería a ver. Al día siguiente del juicio, me desperté sintiéndome más ligera que en años. Durante tanto tiempo, viví bajo la sombra de Vivian, soportando su crueldad, sus insultos y sus intentos de controlar mi vida. Pero ahora, ella se había ido, encerrada donde nunca podría lastimarme a mí ni a Lily otra vez, y por primera vez, fui libre. Con Adam a mi lado, empaqué lo último de mis cosas de la casa que una vez compartí con él y Vivian. Esa casa nunca se sintió realmente mía. Siempre había sido territorio de Vivian, llena de sus reglas, su presencia y su control. Ahora me mudaba a mi propia casa, la casa que mi padre me dejó, la casa que nadie podría quitarme nunca más. Cuando llegué a mi nuevo hogar, entré y respiré profundamente. Se sentía diferente a la casa que dejé atrás. No había reglas sofocantes, ni miedo a ser observada o criticada, ni el sentimiento de ser una invitada en mi propia vida. Esta casa era mía, y aquí construiría una nueva vida con Lily y Adam. Lily corría de habitación en habitación, su risa llenando el espacio vacío. «Mamá, me encanta nuestra nueva casa», gritó mientras daba vueltas en la sala de estar. Sonreí al verla. Por primera vez se veía realmente feliz. Ya no tendría que vivir bajo la desaprobación constante de su abuela, ni presenciar mi maltrato nunca más. Aquí crecería en una casa llena de amor y paz. Esa noche, mientras estábamos sentados en la sala de estar, Adam tomó mi mano. Nancy, dijo suavemente, sé que debería haber visto lo que mi madre te estaba haciendo antes. Debería haberte protegido mejor. Lo miré y vi la culpa en sus ojos. Finalmente se había dado cuenta del daño que Vivian había causado. Apreté su mano. Lo que importa es que me apoyaste cuando realmente importaba, respondí. Él asintió con la cabeza. Su agarre se apretó alrededor de mi mano. Pasaré el resto de mi vida compensándote, dijo. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Le creí, mientras me sentaba en mi nuevo sofá, en mi nuevo hogar, con la risa de mi hija llenando el aire. Sabía que mi antigua vida había quedado atrás. Ahora tenía mi propio hogar. Tenía a mi hija a salvo y feliz. Y tenía un esposo que finalmente vio la verdad y me apoyó. Lo más importante, yo tuve mi libertad. Vivian intentó quitarme todo, pero falló. Sobreviví y ahora prosperaré. Cuando cerré los ojos esa noche, me hice una promesa a mí misma: nunca dejaría que nadie me controlara de nuevo. Ni ahora ni nunca. Muchas gracias por mirar y apoyar mi canal. Si esta historia te inspiró, no olvides darle me gusta a este video. Tu apoyo significa mucho para mí. Deja un comentario abajo y cuéntame qué piensas. ¿Alguna vez te has enfrentado a una situación similar? ¿Cómo la superaste? Vamos a comenzar una conversación y apoyarnos mutuamente. Suscríbete a mi canal para más historias poderosas de resiliencia, justicia y supervivencia. Haz clic en el icono de la campana para mantenerte al tanto de mis últimos videos. Tu apoyo mantiene a esta comunidad creciendo. Juntos podemos crear un espacio de fortaleza, esperanza y empoderamiento. Gracias por ser parte de este viaje. Nos vemos en el próximo video.